Buenos días a todos, buenos días a los que están presentes, buenos días a los que nos están conectando desde cualquier lugar del mundo, en especial Colombia. Hoy les damos la bienvenida a un módulo más del curso de VIH que estamos adelantando este año 2017 en torno a controversias y temas especiales. Hoy tenemos el honor y el gusto de tener como presentador y conferencista al doctor José Fernando García. Probablemente la mayoría, si no todos de ustedes lo conocen. Él es especialista en medicina interna e infectólogo de la clínica Hospital Universitario del Hospital Universitario Valle de Lili, una categoría que recientemente le fue otorgada por el Ministerio de Educación. Y José Fernando nos va a tratar el tema de hoy que ha sido anunciado sobre alteraciones del metabolismo óseo, mitos y realidades en el paciente con VIH. José Fernando, pues además de eso, ha sido miembro activo desde la fundación de Reviva, la red de VIH del Cauca, así que esta es tu casa, José Fernando. Buenos días, muchas gracias Ernesto, buenos días a todos y los que se están conectando. Para mí es un placer, si quieres, perdón. Es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy con un tema. ¿Ese no es? ¿Este es el...? No, vale, entonces dame este a mí. Estar nuevamente en este espacio que es de Reviva. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver sobre la osteoporosis, la osteopenia y todo lo que ocurre en el paciente conviviendo con VIH. Es un tema que para muchos puede ser nuevo, para otros un tema que ya se debe haber elaborado y trabajado, pero sabemos que en el día a día de nuestros manejos con los pacientes conviviendo con VIH es un tema que a veces se nos va pasando porque pues no le vemos la importancia o hay otras condiciones mucho más importantes que hacen que esto quede en un segundo paso. ¿Vale? Me dice si ya está. Bueno. Pues mi declaración de transparencia: en el último año no he tenido ningún interés económico, nunca ha habido un interés económico, pero no ha habido pues pagos a través de la industria. La única fuente de financiación es a través de unos proyectos de investigación que tengo de ICESI en el área de tuberculosis. No pertenezco como consultor a ninguna institución y he estado en el último año como conferencista, como pueden ver, a través de la red y lo que tiene que ver con la Sociedad Colombiana de Infectología. Entonces, este tema tenemos que sentarnos que no es solamente manejar la infección oportunista o la neoplasia asociada al VIH lo que nos debe importar. Ya los expertos en VIH, los médicos que manejan la infección por VIH, tenemos que entender de que el virus no solamente va a afectar ese linfocito CD4, sino que hay muchos órganos de la economía y especialmente el hueso el que se puede ver comprometido. Entonces, para esto, los programas de VIH ya debemos pasar, ya debemos trascender, no dedicarnos solamente a esas infecciones oportunistas, a esas neoplasias, y ya empezamos a lo que tenemos que estar vigilando en esas cohortes que van envejeciendo sobre las complicaciones metabólicas, cardiovasculares, hepáticas y lo que nos va a centrar la conferencia del día de hoy, que tiene que ver con el compromiso en el hueso y también a nivel renal. La primera pregunta que nos hacemos ¿es esto prevalente? ¿Es frecuente la osteopenia y la osteoporosis en los pacientes conviviendo con VIH? ¿Qué tanto ustedes tienen en sus programas pacientes fracturados, pero unas fracturas insignificantes, fracturas de bajo impacto? ¿Qué tanto pacientes tienen en las cohortes, en los programas que están envejeciendo? Entonces, cuando se evalúan estas cohortes, se han encontrado que la prevalencia puede llegar de osteopenia hasta el 50%. Estamos hablando que es una prevalencia importante. Y la osteoporosis, 1 de cada 3 personas va a presentar un cuadro de osteoporosis y por lo tanto un riesgo mayor de fracturas y esto de comorbilidades. ¿Cuál es la tasa de fractura? Pues se estima que puede llegar de 87 a 97 por cada 10.000 pacientes año, que es una tasa de fracturas que es bastante elevada, y 1 de cada 10
más o menos el 13%, de estas pacientes fracturados van a requerir estar en un ingreso hospitalario. O sea, estamos hablando que es una complicación en el paciente conviviendo con VIH, que es frecuente y que nos puede generar unos costos y gastos adicionales en la atención en salud. Hay un eco, entonces no sé si eso se puede manejar. Miremos esta diapositiva que es muy interesante. A ver si nos arreglan un poco el sonido que suele... ¿Listo ya? Perfecto, sí. Miremos esta diapositiva en el paciente conviviendo con VIH frente al paciente que no está infectado por VIH. Aquí vamos a ver en esta columna las mujeres y en los hombres. Y si ustedes miran, vamos a ver acá las mujeres, que es significativo el riesgo de fractura en las pacientes no, VIH frente al no VIH, y especialmente las fracturas que se van a presentar a nivel vertebral y a nivel de la muñeca. Pero en el hombre, si ustedes ven, el riesgo de fractura se puede presentar en la vértebra, en la cadera y en la muñeca. O sea, el hombre también, ya vamos viendo, se nos va metiendo, porque todo lo que conocíamos de la osteoporosis lo conocemos o lo sabemos de la mujer posmenopáusica. Pero en la población conviviendo con VIH empezamos a evidenciar que estos hombres van a tener un riesgo mayor, y vamos a ver un riesgo de fractura, aquí no se alcanza a ver, y dependiendo del grupo etario, vamos a ver, aquí estaría la parte de la población VIH y aquí la población no VIH, en mujeres, como rápidamente, y estamos hablando que más o menos a partir de los 30, esto se empieza a notar cómo se van separando estas curvas de una forma dramática, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, por lo tanto, en los pacientes conviviendo con VIH, sabemos que en las mujeres la vértebra y la muñeca es el sitio donde más se van a fracturar, y en el hombre, vértebra, cadera y la muñeca. Ese riesgo ya se ha evaluado, se ha medido en diferentes cohortes, y estamos hablando de un riesgo de 1R que va de 6.4 de osteopenia y de 3.7 para osteoporosis. O sea, esta es un problema, los tenemos en las cohortes. Desafortunadamente, todo el conocimiento que tenemos de osteoporosis pues está dado es por el conocimiento de la osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Y esto es lo que vemos habitualmente. Sabemos que la mujer no va a tener problema, que aquí ya hay una meseta, y a partir de los 50 años empieza un descenso en su densidad mineral ósea y un riesgo mayor de fractura, que a partir de los 65 años es donde empieza a evidenciarse ese riesgo. Pero en la población con VIH vemos que esto se nos adelantó, y estamos evidenciando que a partir de estos 25, 30 años, pacientes jóvenes infectados por VIH empiezan a tener cambios ya en su densidad mineral ósea. Para entender qué es osteopenia, es la reducción de esa densidad mineral ósea. Osteoporosis es la reducción de la fuerza del hueso y un incremento que tenemos de fractura. Osteomalacia es el debilitamiento de ese hueso, y la osteonecrosis es la muerte del hueso, usualmente o habitualmente es por una disminución de la suplencia vascular. Sabemos que esto es la forma como lo evaluamos. Esto es una densitometría ósea que lo que va a mirar es el T-score, ya está normado. Sabemos que hay una densidad mineral ósea cuando es menor de 1, cuando tenemos una osteopenia entre menos 1 y 2.5, y una osteoporosis por encima de 2.5. Y los huesos que vamos a evaluar en esta metodología es la parte lumbar, que puede ser de L1 a L4 o L1 a L3, todo depende muchas veces de las escuelas, y la parte de la cadera, el cuello femoral, y a esto pues vamos a determinar cuál es el riesgo que tiene el paciente, más del riesgo, sino como la calidad que tiene de ese hueso, y la posibilidad que podamos tener de una fractura. Pero esto aplica para los adultos mayores, para los jóvenes, y nosotros tenemos una población joven infectada por VIH, la evaluación de la densitometría no nos va a servir mucho. Entonces aquí empieza a evaluarse no el T-score, sino el Z-score. Y el Z-score ya pues es la comparación entre grupos etarios, entre rangos, y es algo que todavía no se sabe bien
si es la mejor metodología para evaluar la calidad del hueso en el paciente conviviendo con VIH. Entonces se están metiendo otras metodologías que no quise traer, pero sí se las quiero nombrar, que es la densitometría, pero ya de un hueso especial, que es el hueso trabecular. Es un poco para mirar cómo es esa calidad del hueso que tiene el paciente conviviendo con VIH. Cuando vamos a evaluar esa calidad del hueso, pues vamos a mirar dos, uno que es el hueso de la cadera y el hueso de la columna. Cuando yo miro el hueso de la cadera, por eso es tan importante esas fracturas de la cadera, porque es el hueso que me da la función de soporte. No es lo mismo una fractura de la cadera que una fractura a nivel lumbar. Esa fractura de la cadera significa que ese hueso, que es el 80%, ha perdido su calidad. Ese es el hueso del soporte. Cuando miramos la parte de la columna, estamos viendo ese hueso trabecular y es más la parte de la función del hueso de la homeostasis. Entonces podríamos nosotros decir que el hueso trabecular empieza a verse comprometido mucho más temprano que el hueso cortical, que es el que vamos a encontrar a nivel de la cadera. Entonces eso es como una idea de lo que va ocurriendo en la historia natural del paciente que va perdiendo esa densidad mineral ósea. ¿Por qué se daña el hueso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se va a afectar el hueso? Tenemos tres causas. Uno, y es conocido, los estilos de vida. Y juega un papel muy importante el tabaquismo. Es por eso que cuando ustedes tengan un paciente seguido en la cohorte, en los programas de VIH, lo primero que tienen que evaluar y a lo que tienen que hacer énfasis es, ¿usted fuma o no fuma? Muchas veces lo evitamos, lo pasamos por alto, no le damos la importancia, pero realmente el tabaquismo, además de producir una disminución en la densidad mineral ósea, también sabemos que el cigarrillo va a generar un descenso en los recuentos de CD4, o sea, tiene muchos efectos, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces lo que buscamos es que este paciente empezara a modificar estilos de vida. Bajo peso, el consumo de drogas psicoactivas, esto es muy importante, el déficit de calcio y vitamina D. ¿Qué tan habitual, qué tan regular es la determinación de los niveles de vitamina D en los pacientes que ingresan a la cohorte de VIH? ¿Es frecuente que hagamos esta determinación? No, porque no está muchas veces dentro del flujograma que tenemos para enfocar esos pacientes. Paciente que es sedentario, el hipogonadismo, el hipertiroidismo, la insuficiencia renal y el uso de corticoides. También el virus. Entonces sabemos que hay glicoproteínas específicas del virus que van a generar un aumento ya sea en la actividad osteoclástica y una disminución en la actividad osteoblástica. Y eso es conocido y lo que va a generar es que ese recambio óseo se vea afectado, y aquí lo vemos, hay una homeostasis entre el osteoclasto y el osteoblasto, pero cuando el paciente está infectado por el VIH, lo que vamos a tener es que esa actividad del osteoclastio se va a expresar, va a ser mayor. O sea, ese recambio óseo no se va a dar porque lo que vamos a tener es un cambio o una alteración en la homeostasis que tenemos en esa transformación y la producción ósea. ¿Por qué se da esto? Porque ese linfocito va a producir o se van a generar unos marcadores de inflamación que hacen que ese osteoclastio se vaya a activar. Aquí lo vamos a ver un poco mejor, como el HIV, glicoproteínas que conocemos, la glicoproteína 120 va a frenar, por ejemplo, la producción del osteoblasto. El HIV va a generar que esas células mesenquimatosas disminuya la proliferación, se genere una apoptosis y por lo tanto no vamos a tener ese recambio óseo que necesitamos. Entonces ya vamos viendo que tenemos estilos de vida y situaciones propias a la infección por el VIH que hace que la densidad mineral ósea vaya disminuyendo. Y por último, y esto es como donde vamos a tratar un poco de aclarar los mitos. Entonces empezamos a tener un montón de información acerca si la terapia antirretroviral condiciona a que el paciente pierda más masa ósea o no. Entonces ya empezamos a tener cuidado al momento de empezar una terapia antirretroviral si usamos o no un fármaco. Entonces vamos a tratar un poco de aclarar si esto sí tiene un impacto real o no. Esto es para ver
cómo los pacientes, aquí vamos a ver la densidad mineral ósea a nivel lumbar, aquí a nivel del cuello femoral y a nivel de la cadera, que son las determinaciones que nos importan. Y vamos a ver cómo los pacientes, y van a comparar acá, paciente VIH que no ha empezado terapia antirretroviral y el paciente VIH que inició terapia antirretroviral. Entonces, si ustedes ven la densidad mineral ósea, miren, en los tres va a verse comprometida. Entonces empieza a generarse una información. El paciente que empezó la terapia empieza a verse una disminución de la densidad mineral ósea en la mayoría de los estudios que se vienen realizando. Y cuando esto lo miran, ese descenso, lo llamativo es que a partir del año, miren que esto se estabiliza. Como que el descenso fuera esos primeros o 2 años, dicen algunos, de la disminución de la densidad mineral ósea. O sea, el primer año es como que el que impacta en esa reducción de la densidad mineral ósea. Entonces, hay una alarma o hay una información que nos dice, mire, el empezar la terapia antirretroviral puede ser que aumente ese riesgo de osteopenia y de fracturas. Bueno, ¿qué tenemos? Y la información es muy limitada, porque son estudios de cohortes. Y ustedes saben que los estudios de cohorte tienen muchos sesgos. Sí, es describir una población, cómo se está comportando, pero tenemos sesgos que hacen que esa información no nos permita decir a ciencia cierta que es así. Lo que nos va dando es una idea, un panorama de lo que nos vamos encontrando. Es el mapa en lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué tenemos? Estudios de cohorte, ya muy viejitos, donde nos aumentan o nos dicen que la terapia antirretroviral aumenta el riesgo de osteoporosis 2.4, que cuando usábamos inhibidores de proteasa, el riesgo es de 1.6 para el desarrollo de osteoporosis. Entonces, el inhibidor de la proteasa o los inhibidores de la transcriptasa, realmente fármacos que van a disminuir la densidad mineral ósea. Nuevamente, tiene sus limitaciones estos estudios de cohorte, porque cuando se ponen a revisar, no todos los pacientes que metieron como fracturas eran fracturas de bajo impacto, lo que se conoce como las fracturas de osteoporosis. Paciente que se cae de la silla, el doctor Martínez está ahí, se cayó y ¡pum!, se fracturó la cadera. Esa sería la fractura de bajo impacto. O el hombre que va en la moto, se pegó su tiestazo y se fracturó. Lo que pasó fue que en estos estudios de cohorte todo entró. No fueron capaces de ellos discernir o clasificar de forma adecuada cuál era la fractura, si la fractura por osteoporosis o la fractura traumática. ¿Vale? Entonces miremos este primer caso y vamos a ir trabajando con un caso. Este es un hombre de 64 años, pensionado, blanco, procedente de Bogotá, en este momento está viviendo en Palmira, pesa 62 kilos, tiene una talla de 1,60, un índice de masa corporal de 24, este hombre tiene una dislipidemia, no fuma, realiza actividad deportiva de forma regular y tuvo un antecedente de una fractura maxilar superior. ¿Este tipo de fractura sería una fractura patológica, una fractura por osteoporosis? No, esta es una fractura, el señor tuvo un trauma, se cayó, realmente iba en su bicicleta, pum, se golpeó la cara y tuvo su fractura maxilar. Él es diagnosticado de infección por VIH en 1987. Empezó unas terapias antirretrovirales en Bogotá que él no se acuerda y pidió su traslado, ya se pensionó, ya se quiso venir aquí a Cali, porque es mejor que no me escuchen los de Bogotá, mis amigos de Bogotá que me están viendo. Pero el hombre se quiso tener buena vida, ¿vale? Entonces se vino a Palmira, no quería los trancones, no quería este agobio de la ciudad y empezó o venía con una pauta de Favirenz con Convivir. ¿Listo? Y el hombre venía bien, viene bien, juicioso, sus recuentos de CD4 ustedes ven acá, 403,39% y una carga viral del VIH indetectable, sin esquemas de vacunación del adulto, entendiendo pues que ya desde el 87 venía infectado por el VIH, ¿vale? Muy bien. Entonces la pregunta acá, este paciente no tiene riesgo de osteoporosis, dado que no recibe un inhibidor de la proteasa y dado que no recibe tenofovir, que ese es como el temor o el medicamento que más se ha nombrado en los últimos años que ha tenido esa asociación de la disminución de la densidad mineral ósea, ¿vale?
La pregunta es, ¿este paciente entonces no tiene riesgo de osteoporosis dado que en su pauta no recibe tenofovir ni IPS? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Sí, me dice aquí el doctor. ¿Alguien que me diga que no? 64 años, está en el programa de VIH, ¿vale? Pero pues, no, dijeron no tiene un riesgo de osteoporosis. Realmente este hombre, vamos a revisar, miren lo que ocurre. Recibe sidobudina, recibe efavirenz, ¿ok? Son estudios bastante antiguos donde empezaron a mirar que la sidobudina frente al control había una disminución importante de la densidad mineral ósea, ¿ok? Entonces sabemos que la sidobudina tiene efectos osteoclastogénicos, inhibe la gamma polimerasa mitocondrial, esto inhibe la síntesis del ADN mitocondrial y por lo tanto va a llevar a que esa densidad mineral ósea se vea comprometida. Entonces, la sidobudina tiene un efecto también en esa pérdida de la densidad mineral ósea. Entonces estamos viendo que no lleva tenofovir, lleva sidobudina. ¿Qué pasa con el efavirenz? Y esta es otra cohorte donde empezaban a mirar no los cambios de la densidad mineral ósea, sino la disminución en los niveles de vitamina D, del 25-hidroxi, donde vamos a mirar cómo después de 6 y 12 meses de empezar una terapia antirretroviral, aquí con efavirenz y aquí sin efavirenz, veíamos una disminución importante en los niveles de vitamina D. Entonces aquí estamos viendo que este paciente no recibía un IP, no recibía tenofovir, tenía 64 años y el riesgo de osteoporosis, claro, es latente y la respuesta es sí. Y este es un paciente que debería ya haberse tamizado para osteoporosis. ¿Okay? ¿Qué produce el efavirenz? Va a disminuir estas enzimas del complejo enzimático 450 y que van a condicionar a que se metabolice mucho más rápido los niveles de vitamina D. ¿Okay? Y es llamativo porque de todos los no nucleócidos, rilpivirine pareciera que evita este escape. Entonces por ahí se viene metiendo si el rilpivirine puede tener o no utilidad en los pacientes que tienen una disminución de la densidad mineral ósea. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no va a afectar el metabolismo de los niveles de vitamina D. Que tenemos también reciente. Entonces vamos viendo que no solamente el tenofovir, que la sidobudina lo puede generar, que los no nucleócidos efavirenz y nefirapina pueden condicionar esto. Y recientemente, entonces hay unos estudios que se presentan en la Conferencia Internacional de SIDA en París, y aquí el doctor me facilitó la información, muy interesantes, muy bonitos, porque empiezan a generar controversias si realmente los antirretrovirales sí tienen o no este impacto. Entonces les comentaba, estudios de cohorte que nos van diciendo, no mire, pilas, la densidad mineral ósea se ve comprometida, especialmente tenofovir, especial lo que tiene que ver con los inhibidores de proteasa. Entonces esta es una cohorte francesa, una cohorte muy grande de pacientes muy bien seguidos, donde encontraron que ni el tenofovir ni el inhibidor de proteasa aumentan el riesgo de osteoporosis. No aumentan. Estudios de cohortes. Este es el doctor Costagliola, lo presentó en la conferencia internacional y otro estudio que sale publicado recientemente de por Borges, que los inhibidores de proteasa no aumentan ese riesgo de fractura. Entonces nuevamente estamos como en esa situación, ¿será que el medicamento antirretroviral realmente sí tiene ese impacto en disminuir la densidad mineral ósea? Son estudios de cohortes, aquí lo que vamos a necesitar son estudios mejor diseñados, donde se controlen mejor las variables, los factores de riesgo, para uno ver realmente la asociación, la asociación que puede tener el fármaco en desarrollar o no la osteopenia y la osteoporosis. Este es el estudio del doctor Costagliola, que es el grupo francés. Ustedes ven acá, son 254 pacientes, 67% eran hombres, infectados llevan mucho tiempo infectados, estamos hablando del 71% tenían un diagnóstico antes del 97, lo que nos está hablando pues la exposición a la infección por el VIH. La mayoría de estos pacientes indetectables, uno de cada 3 en una fase de SIDA, 49% en grupo de tenofovir,
82% recibían un inhibidor de proteasa y 37% recibían efavirenz. Y realmente lo que evidenciaron, cuando miraban la exposición acumulada por el año de exposición y miraban pues variables, trataban un poco de aclarar por los factores de riesgo, encontraban que no había tanto impacto en ese riesgo de desarrollar osteoporosis. Entonces, la conclusión de este estudio que se presenta en la conferencia internacional en París, no se evidencia un mayor riesgo de fractura posterior a la exposición tanto de tenofovir o de inhibidor de la proteasa. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Y cuál es todo este boom que han hecho y ese ruido en relación al uso del tenofovir? ¿Okay? Ahora, entonces sabemos que este paciente tiene que ser tamizado frente a osteoporosis, ¿correcto? ¿Sí o no? Hombre, pues recibió unos fármacos que sabemos que disminuyen los niveles de vitamina D. Hay estudios de in vitro que me dicen que la acidobudina afecta la densidad mineral ósea. Entonces, ¿cuál es el riesgo de fractura mayor osteoporótica en este paciente particular? ¿Qué creen ustedes? ¿Será menos del 5%, 10%, 20%, 50% o 60%? ¿Qué creen? Bueno, entonces la pregunta que me haría sería, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo puedo evaluar? Y esta es una escala, si no la manejan, los invito a que entren a esta página, es la página donde está el FRAX. Es una herramienta muy útil que me va a evaluar el riesgo de fractura osteoporótica y de cadera. ¿Okay? Entonces, aquí se colocan unas variables que desafortunadamente no se ve muy bien, pero tienen que ver con la edad del paciente, el género. Aquí va con referente al índice de masa corporal, el peso y la talla, y factores de estilos de vida, si fuma, si el paciente ha tenido antecedente de fractura fracturas previas, si hay antecedente familiar de fracturas, si el paciente usa o no glucocorticoides, y son dosis muy mínimas, no como en tuberculosis que el factor de riesgo es que consumen 15 miligramos por 3 meses. Aquí solamente 5 miligramos al día hace que el paciente ya tenga un riesgo mayor de osteoporosis y el riesgo de fractura. Aquí vamos a tener osteoporosis secundaria, si tiene entonces un hiperparatiroidismo, si el paciente consume o no consume licor, y si tenemos una densitometría. ¿Okay? Entonces aquí lo que hice fue colocar este paciente en el cuestionario y me dio que su riesgo es menor del 5%. Riesgo de fractura osteoporótica. No me dice si tiene osteoporosis. Ese es el riesgo de fractura, pero es una escala de tamizaje. Es una escala para ir clasificando, y aquí tenemos que considerar que esta escala solo sirve para mayores de 40 años. No sirve en menores de 40. No está validada en población joven. Entonces solo sirve en mayores de 40 años y nos va a dar el riesgo de fractura. ¿Okay? Entonces tenemos 2% y el riesgo de fractura de la cadera de 0,4. Entonces la pregunta acá es, bueno, si el riesgo de fractura osteoporótica es tan bajo, es menos del 5%, realmente tiene impacto es cuando el riesgo es mayor del 10% y cuando a nivel de la cadera es por encima del 3%. Entonces, como este paciente tiene un riesgo de fractura osteoporótica que es bajo, entonces no requiere realizar densitometría ósea. Sería la pregunta que les hago. ¿Ustedes qué creen? El riesgo de fractura es bajo. ¿Le hacemos o no le hacemos la densitometría? ¿Nos ahorramos esa platica o no? ¿Se la hacemos? ¿Están todos de acuerdo que deberíamos hacerlo? Muy bien. Y es para recordarles que sí, se la tenemos que hacer, y me di a la tarea de colocar las recomendaciones del consenso de la CIN, que es próximo a salir, frente a lo que sale en EACS y el programa del OREP, donde nos define cuáles son los criterios para solicitar una densitometría ósea. Y si miramos acá, los hombres 40 a 49 años, aquí es el riesgo de fractura, hay que hacerles el FRAX cada 2 o 3 años, entre 40 y 49 años, y las mujeres que son premenopáusicas. Y DEXA, aquí tenemos nuestro paciente, que es un hombre mayor de 50 años, es evidente que hace rato tenía que tener una densitometría ósea. Un paciente que estuvo 14 años en un programa y nunca fue tamizado en relación a si tenía o no osteopenia o osteoporosis, ¿vale? Y también es muy importante, y eso sí me pidió la doctora Karen Ferris, endocrinóloga de la Fundación, que lo resaltáramos.
la determinación de los niveles de vitamina D. ¿Se hacen o no se hacen? No se hacen, ¿cierto? Muy pocos los programas que hacen la determinación de los niveles de vitamina D. Y esto nos lo dicen que porque todos somos como Harold, trigueñitos, bronceados, nos exponemos al sol, y esa fue una discusión que se generó en el Congreso, si realmente la exposición al sol nos protegía de desarrollar osteopenia y osteoporosis. Viviendo en el trópico o viviendo en esta ciudad, a la que invitamos a los barranquilleros, a los de la costa que nos están viendo, que nos visiten, donde tenemos este sol espectacular, no nos protege. Y el doctor Martínez nos comentaba que el grupo del doctor Galindo habían realizado un estudio donde evidenciaban que pues realmente había niveles de vitamina D bajos, Entonces, deficiencia es menor de 10, menor de 25 cuando hacemos por milimoles, y la insuficiencia menor de 20 y menor de 50. Entonces, en este paciente, el uso de Favirenz y sidobudina se asociaba a una dosis baja a unos bajos niveles de vitamina D. Entonces, este paciente, si ustedes lo ven, tenía criterios para hacer densitometría, criterios para hacer la determinación de niveles de vitamina D, de hacer tamizaje, pero esto desafortunadamente nunca se hizo. Entonces él me llegó a la consulta, estuvimos a hablar, él muy jovial, me comentaba un poco, pues se sentía muy cómodo con la terapia antirretroviral, se sentía feliz, su calidad de vida había mejorado muchísimo, y lo que hicimos entonces fue realizar esta densitometría ósea. Esta primera foto es para explicarles nuevamente. La densitometría lo que mire es la parte de ese hueso, la calidad del hueso cortical y trabecular, y ya está clasificado, según la Organización Mundial de la Salud, cuáles son los puntos de corte que se deben evaluar. Lo que miramos es de L1 a L4 y la parte del cuello de la cadera, y miramos el T-score, para los jóvenes el Z-score. Entonces este es nuestro paciente al que se le hizo la densitometría, que lo empecé a evaluar ahorita en marzo, y esto es lo que ven. Entonces aquí le tomamos la columna, se le hizo el Z-score, el T-score, perdón. Entonces la pregunta es, ¿tiene o no tiene osteoporosis? Entonces si yo voy y miro, de L1 a L4, aquí me lo dice el equipo, tiene una densitometría ósea que está en menos 2.2. O sea, no cumple criterios de osteoporosis, estaría en osteopenia, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que todo depende de la escuela. Entonces, a mí me llamó la atención y yo me fui a buscar un endocrinólogo amigo y le dije, endocrinóloga amiga, y le dije, mira, pasa esto. Y me dice, mire, lo que pasa es que yo puedo interpretar dos cosas. Puedo mirar L1, L4, ¿cierto? Pero la verdad es que como esta es una prueba, que es... En la osteoporosis es un cubo, es una situación donde yo solamente estoy viendo con esta prueba un lado de ese cubo, pero no sé qué está pasando con el resto de los lados del cubo. ¿Okay? Esto es multifactorial, y esta es una prueba, buena o mala, que nos permite un poco mirar cómo es la calidad de ese hueso. Entonces yo tengo que ir siempre por lo alto y llenarme de elementos y de motivos, porque ya me está dando una idea de qué está pasando con esa calidad del hueso. Entonces la idea es mirar también L1, L3, y si yo voy y miro L1 y L3, miren que el valor es menos 2.6. O sea, tiene una T-score que me diría que el paciente sí tiene una osteoporosis. Y ese paso de 2.2 a 2.6 sí tiene una connotación en el manejo. Entonces el primer endocrinólogo que lo vio dijo, no tiene osteoporosis, tiene una osteopenia, lo cito a los 3 o 6 meses, le voy a hacer la determinación de los niveles de vitamina D, pero cuando voy y busco la segunda opinión del endocrinólogo, me dice, ojo, venga, un momentico, usted es un paciente VIH, es un paciente adulto ya mayor, un hombre, y que recibe unos medicamentos que disminuyen la densidad mineral ósea. Pues vamos por lo alto, y aquí deberíamos manejar este paciente como un cuadro de osteoporosis. Esta es la cadera, aquí en la cadera pues van y miran el cuello y tales, y miren que los índices no llegan a menos 2.5, y uno siempre va y coloca o mira el que esté más alto. Y ese es el que le va a uno a decir si el paciente lo manejamos o no como una osteoporosis. Entonces la pregunta que me haría es,
¿Le cambio o no le cambio la terapia antirretroviral? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Se la cambia? ¿Sí o no? A ver, ¿nadie se moja? El doctor Martínez me dice que se la cambia. ¿Se la cambiaría por otras razones? ¿Ah? Bueno, iremos a ver qué pasó con este paciente. Yo se la cambiaría. ¿Ok? Eso era lo que les comentaba de los pacientes que reciben sidobudina y compararon con abacavir. ¿Ok? Y si ustedes miran acá, ¿qué pasa cuando yo empiezo una terapia antirretroviral con, este es el abacavir, esta es la sidobudina? ¿Qué pasa en el primer año? ¿Qué pasa antes del primer año? ¿Qué pasa después del primer año? Y si ustedes ven, en el grupo del abacavir, la prevalencia de osteoporosis fue menor con respecto al grupo de abacavir. Pero esa diferencia, ustedes la van a ver, es en esas, a partir del primer año, después del primer año. ¿Sí? Cuando yo le cambio al paciente a abacavir, ese riesgo de fractura empieza a disminuir, pero a partir del primer año. Si ustedes ven ese primer año de tratamiento, miren que pues aquí hemos encontrado una prevalencia de osteoporosis con sidobudina menor, con abacavir un poco mayor. Realmente su impacto estaría con el abacavir después del primer año. Estudios interesantes, que son estudios de cohorte que fueron publicados en el 2013. También tenemos que entender que esta es una población que es por raza es diferente a la de nosotros. Esta es una población asiática y nosotros pues tendríamos que hacer nuestro estudio en una población hispanoamericana, una población que represente lo que nosotros estamos, los pacientes que estamos manejando. La segunda pregunta, entonces aquí vemos, estaba con efavirenz, tenía sidobudina, entonces la situación sería cambiar sidobudina por abacavir. Entonces la pregunta, ¿el efavirenz lo modifico o no lo modifico? Eso lo vamos a ver más adelante, pero con la idea que les llevo es que el efavirenz me disminuye los niveles de vitamina D. Entonces tendríamos que buscar fármacos que no impacten tanto en la disminución de la vitamina D. La otra pregunta que nos haríamos es, ¿debe recibir bifosfonatos o no? Ya se la respondí. El primer endocrinólogo nos dijo, no necesita bifosfonatos porque no tiene una osteoporosis, tiene una osteopenia. Y lo que tengo es que seguirlo. El segundo endocrinólogo dijo, sí, en las pruebas me muestra que hay un test score que sí tiene criterios de osteoporosis y sí debería empezar un bifosfonato. ¿Okay? Nuevamente la diapositiva se las traje para que revisáramos de L1 a L3 y lo que es de L1 a L4. Eso es muy de las escuelas y es para que lo tengan presente. Esto es lo que me dijo el primer endocrinólogo, que como tenía un L1, L4, que su test score era de menos de 2.2, no necesitaba, que el señor tenía una osteopenia, que lo citaba en 6 meses y hacerle una densitometría anual. Eso fue el plan. ¿Okay? Tiene un frase score que es bajo, menos del 10% realmente, pero entonces aquí se empiezan a generar esas inquietudes. El doctor Martínez dijo, lo cambio. Yo dije, bueno, lo cambio para evitar a futuro mayor disminución de la densidad mineral ósea y empezar a impactar. Pero realmente, ¿será que eso sí nos va a cambiar la historia natural? Y vamos a verlo ahora más adelante. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con osteoporosis, no se nos debe olvidar, el paciente, la recomendación no es muy fuerte, pero estudios muestran que el paciente debería evitarse fármacos que disminuyan la densidad mineral ósea y aumenten el riesgo de fractura, y pasar a fármacos como abacavir, y ya sabemos que el abacavir, el beneficio es después de ese primer año, y fármacos que van ganando mucha fuerza como son los inhibidores de la integrasa. Entonces, se le va buscando su nicho, donde se le va mirando si hay fármacos que tengan un impacto menor o no, pero igual debemos entender que estos son fármacos muy recientes, que se están usando en cohortes desde hace muy poco. El tiempo nos lo dirá si con el paso del tiempo este efecto y esta exposición del tiempo va a hacer que el paciente realmente ese efecto
benéfico se dé. A mí me acuerdo, a mí me decían muchas cosas de lopinavir, ritonavir hace 10, 15 años. A medida que empiezan a introducirse fármacos nos dicen esto es lo mejor, esto es lo más nuevo. Sí, pueda que sí, pero los efectos a largo plazo es lo que tenemos que estar siempre atentos. No hay nada en contra de la evolución, de las mejorías en la calidad de vida con nuevos fármacos y nuevos diagnósticos, pero sí tenemos como clínicos estar atentos que debemos siempre evaluar lo que estamos haciendo, y esa es la invitación a todos los que participamos en los programas a que nuestra experiencia la podamos ir publicando. La suplementación de la vitamina D, ha habido una discusión si dar dosis altas de vitamina D, y en el Congreso entonces definían que si dar 10.000. Eso, primero, dar un suplemento de 10.000 es una cosa muy fuerte porque no vamos con los comprimidos a tenerlo, y el consenso que realmente se manejan en guías internacionales puede ser que hasta con 5.000 unidades en los primeros 3 meses y luego continuar con una suplementación diaria de 1.000 unidades diarias, esto nos permita mantener los niveles de vitamina D de forma adecuada. No olvidar que después de esa inducción, a los 3 meses hay que medir la determinación de los niveles de vitamina D. Y el calcio, 1.000 miligramos al día, que las guías nos hablan de entre 1.000 y 1.500, pero con 1.000 estaría bien. Y casi que 2 vasos de leche, 50 gramos de queso nos aportarían lo que vamos a necesitar del calcio. Miremos este rápidamente, es un caso muy interesante, una mujer, 53 años, femenina, viuda, mestiza, viene de Popayán, tiene un índice de masa corporal de 23, lo llamativo en la primera visita es un cuadro depresivo. Ella no pudo superar, o no había superado realmente el duelo de la pérdida de su esposo, que murió por una infección por VIH. No fuma, no tiene virus de hepatitis B, no tiene otra enfermedad, no realiza actividad deportiva, no tiene antecedente de fractura. Al comienzo se le documentó una infección latente por tuberculosis y recibió 9 meses de isoniazida, la mandé a vacunar, esto fue en el 2010, y ella tiene un sistema de la seguridad social difícil, que no son muchos los fármacos a los que se les pueda acceder. Después de convencerla, de trabajarla, lograr que ella aceptara su diagnóstico, pudo empezar un tratamiento antirretroviral, no porque no lo necesitara desde el 2010, sino que no era la mejor paciente, en el sentido de que fuera a continuar el tratamiento, lo iba a abandonar por problemas que tenía de adherencia y de aceptación de su diagnóstico. Entonces empezó una pauta, que es lo que nos podían administrar fácilmente en la seguridad social que ella tenía, con lopinavir, ritonavir, asociado a tenofovir e entricitabir. Yo dije, bueno, empecémoslo, pero vamos a estar atentos a los efectos metabólicos de estos medicamentos. No quiere decir que sea un medicamento malo, no, son buenos, han funcionado, los hemos utilizado por muchos años, nos hemos sabido mover con estos medicamentos, pero hay unos eventos adversos que hay que ir adelantándonos y manejar. Entonces, esta señora evidenció una dislipidemia, empezamos a hacer cambios en los estilos de vida, a manejar la dislipidemia, se sentía muy cómoda con su terapia antirretroviral, tan cómoda que su CD4 602 con cargas virales que se mantenían indetectables. ¿Okay? Y la señora, pues yo le decía, mire, la dislipidemia no la vamos a poder manejar, siguen altos, hay otros fármacos que no nos van a impactar, pero ella no quería. Y deseaba continuar con su pauta con el inhibidor de la proteasa y con el tenofovir. Entonces la pregunta nuevamente que me hago, ¿esta mujer tiene un riesgo de fractura dado que recibe tenofovir y un IP? Los estudios de cohorte nos han dicho, inhibidores de proteasa y el uso del tenofovir aumentan el riesgo de fracturas osteoporóticas. Evidentemente sí, ¿vale? O como diría Nairo, Nairo no, Rigoberto, yo qué vas a ver, ¿sí? No, porque esto me están viendo a nivel nacional, no, yo qué vas a ver. Vale, entonces, no dije, no, esta señora tiene un riesgo y yo le solicitaba los niveles de vitamina D, pero
cosa muy compleja porque como no está metido dentro de los paquetes de los programas, esa determinación de los niveles de vitamina D, nadie se los hacía, entonces se la peloteaban para un lado, se la peloteaban para el otro, entonces era muy difícil de poder disponer de esos niveles de vitamina D. Le hice el FRAX Score, me dio un riesgo de osteoporosis, mire, 1.9 y una fractura de la cadera de 0.2, estaba peor el señor. Y ella estaba tomando tenofovir y está tomando lopinavir, ritonavir, ¿no? Pero este FRAX Score es una prueba de tamizaje, de pesquisa. Es una prueba muy rápida, es una herramienta barata, meten ahí en la internet y lo que hacen es calcular el riesgo que tiene de fractura. Pero esa señora, no debemos olvidar que sí tiene criterios de realizar densitometría, independiente si tiene un riesgo o no de fractura elevado por el FRAX, porque esta señora, y se los traigo nuevamente acá, es una mujer posmenopáusica y igual tiene criterio de realizar una densitometría ósea, ¿okay? Con un problema aún, y no se los traigo, pero se los comento. Los investigadores sabemos que todo el conocimiento de la osteoporosis empezó en la mujer. Ya vamos generando un conocimiento en infección por VIH. Los mismos investigadores dicen, bueno, ¿y qué pasa con la mujer posmenopáusica y además infectada por el VIH? ¿Será que el manejo es igual al de la mujer posmenopáusica? ¿Okay? Entonces, ahí se empiezan a generar puntos de incertidumbre que deben ser generada su respuesta con los estudios que se van desarrollando en los diferentes grupos. Entonces, le hago el DEXA. Y el DEXA, pues, ¿qué muestra? Miren ustedes, L2, L1, L4 tiene 2.7, ¿sí? L1, L3, 2.6. Realmente, el punto que yo coja, la señora tiene criterio de una osteoporosis, o sea, tiene una osteoporosis. Entonces, ¿qué hago y qué es lo que tenemos que hacer? Referirlo al servicio de endocrinología. La pregunta que me haría como especialista en infección por VIH, ¿le cambio su terapia antirretroviral? ¿Sí o no? Si ya ahora el Costagliola me está diciendo que ni los IPs ni el tenofovir en tricitabina aumentan el riesgo de fracturas. Y estamos hablando de una cohorte francesa que se está siguiendo. ¿Vale? Bueno, miremos a ver, el doctor Varela le cambiaría el tratamiento y bueno, yo digo listo, yo se lo voy a cambiar, le voy a generar o le voy a dar un tratamiento que tenga menos impacto en la densidad mineral ósea. ¿Cuál? La pregunta que les haría sería, ¿un inhibidor de integrasa asociado a vacabilamivudina? ¿Un inhibidor de integrasa asociado a rilpivirine? ¿Un IP como darunavir ritonavir asociado a vacabilamivudina? ¿O continúo lopinavir ritonavir y le voy a esperar a que llegue el tenofovir a la fenamida con la mivudina? ¿O no cambiaría el tratamiento y le empiezo el bifosfonato? Mire, todas esas opciones son válidas y todas se podrían dar. Y aquí podríamos discutirlo, porque no hay realmente un estudio fuerte que me diga qué es lo que tendría que hacer. Pero como esta es una conferencia donde estamos hablando un poquito de mitos y realidades, miremos la realidad en que estamos y qué se ha presentado. No se ve muy bien, pero los invito a que revisen este documento, es un Current Opinion de HIV, sale publicado en el 2016, donde revisan el papel de los inhibidores de proteasa y la pérdida del hueso en los pacientes infectados por VIH. Se los explico acá muy bien, aquí tiene que ver con el atazanavir ritonavir, aquí evalúan darunavir ritonavir, atazanavir ritonavir, y miran con tenofovir en tricitabina, que es el fármaco acompañante. ¿Qué encontraron en estos estudios? Que atazanavir realmente sí tiene un impacto muy importante en la disminución de la densidad mineral ósea. Cosa que cuando comparan, porque aquí están comparando con raltegravir y aquí están comparando con el elviltegravir, Olguita, ¿ok? Esos son los fármacos que estaban comparando. Pautas de atazanavir, el viltegravir con el Covistat o darunavir atazanavir con el raltegravir, y miraron a las 96 semanas y encontraron en este primer estudio que el viltegravir realmente sí mejoró la densidad mineral ósea, o ese descenso no fue tan marcado. Con raltegravir, y es muy llamativo y es muy bonito esta revisión,
nos habla que raltegravir le fue mejor a la tazanavir-ritonavir, pero no encontró diferencias con darunavir-ritonavir. Primera realidad. O sea, no todos los inhibidores de proteasa. Estamos viendo también cómo el darunavir-ritonavir se mantiene dentro de los IPs como fármacos que no van a impactar en lo que tiene que ver en la disminución de la densidad mineral ósea. El viltegravir o raltegravir evidencian frente a tazanavir-ritonavir menor disminución en la densidad mineral ósea, pero darunavir-ritonavir con raltegravir esta diferencia realmente no fue significativa. Que se presentó entonces en la conferencia internacional en Francia, un estudio muy bonito, Harold que se esconda, pero pues es la realidad de lo que hemos tenido acá en esta conferencia internacional, muy bonito, porque mostraron un estudio donde dolutegravir con rilpivirine, ¿se acuerdan? Rilpivirine de los no nucleócidos no tiene ese efecto del metabolismo de los niveles de vitamina D. Entonces cogieron ese conocimiento y lo que hicieron fue empezar a simplificar terapias y quitar ese backbone, los inhibidores de la transcriptasa inversa. Dolutegravir con rilpivirina frente a la terapia habitual, el régimen que contenía el tenofovir, y lo que hicieron fue pues, evaluar qué pasaba con la densidad mineral ósea. Pacientes estaban indetectables, recibían tenofovir, les hacían el DEXA y la determinación de los niveles de vitamina D, los evaluaron por 48 semanas. Y realmente lo que ustedes tienen que evaluar es que el N de pacientes no es un N muy grande, es un N muy pequeño, y pues lo que encontraron en este estudio, y si ustedes ven el azul, es el grupo que estaba con el dolutegravir frente a la terapia habitual, es que hay una mejoría en los índices de la densidad mineral ósea a la semana 48, tanto en la cadera como a nivel lumbar, cuando se usaba esa pauta del dolutegravir con el rilpivirine. Y marcadores de recambio óseo, pues encontraron que realmente mejoraba todos estos, estos son biomarcadores, fosfatasa, el telopéptido C, encontraban que realmente había una mejoría, unos significativos, frente a estos biomarcadores de recambio. Entonces, cambio a dos fármacos como dolutegravir y rilpivirine se asocia una mejoría en la densidad mineral ósea y marcadores óseos comparados con los pacientes que continuaban una pauta de tenofovir. Entonces es algo que se va generando, lo publican ahora recientemente, pero son estudios realmente que son pequeños. Estamos esperando el tenofovir con la mejoría que tiene que ver en que impacte menos en el hueso, impacte menos a nivel renal. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que tenemos referente a esto? Nuevamente es un estudio, lo presentan también en la conferencia internacional. Este ya es un grupo australiano. En este grupo participó uno de mis profesores, Esteban Martínez, en el hospital en Barcelona, y lo que miraban era si el paciente se le mantenía su pauta con el tenofovir o se le cambiaba, que ese es el cambio, perdón, o se mantenía la pauta y se le adicionaba el ácido zoledrónico, que es un bifosfonato. De los bifosfonatos les tengo que comentar que no todos los bifosfonatos tienen estudios en población VIH. Los estudios solamente se mueven en dos bifosfonatos, el alendronato y el ácido zoledrónico, y el iberdrónico, ese no tiene mucha utilidad en estos pacientes VIH. Desafortunadamente, mi paciente, que la ve un endocrinólogo, le están dando el iberdrónico, no le están dando ni alendronato ni el ácido zoledrónico. Y desafortunadamente, los controles de la densitometría muestran que esta señora va cada vez peor, y hace 15 días me llegó a la consulta con una cifosis muy marcada y mi temor es que tenga ya una fractura patológica a nivel vertebral. Entonces, este estudio que mostró, retomando esto, les dan a los pacientes el tenofovir y les continuaban el ácido zoledrónico, a otros les modificaban, y lo bonito del estudio, si lo vamos a adelantar, es esto. Ustedes miran la densidad mineral ósea, miren lo que ocurre en el paciente que recibía el ácido zoledrónico. Mejoró la densidad mineral ósea. Entonces, aquí se va generando una luz. Mejora más en el paciente. Bueno, aquí este se mantiene la terapia, pero como sabemos que la densidad mineral ósea es el primer año, ¿sí?
se mantiene, pero acá, porque estos no reciben ácido zoledrónico, esto lo único que les dan es calcio y vitamina D. Y acá sí el ácido zoledrónico, con todo, con el calcio y la vitamina D. Entonces, evidencian que hay una mejoría en la densidad mineral ósea. Entonces, esto ya nos va hablando que realmente correr a cambiar la terapia antirretroviral, ¿será que lo tenemos que hacer? Información se está generando y lo único, el mensaje que ustedes se tienen que llevar es, sí, hay fármacos que pueden impactar más que otros, pero hay otras estrategias que ya empezamos a meterse en el panorama y en el manejo que debemos a futuro ir considerando y yo creo que nos van a hacer cambiar las guías. Una de las complicaciones que es el temor del ácido zoledrónico, lo discutía con mi jefe, el doctor Juan Diego Vélez en la fundación, es la osteonecrosis mandibular. Estos pacientes tienen efectos adversos. La recomendación es que estos pacientes no pueden tener procedimientos odontológicos. ¿Okay? Si reciben estos medicamentos no se les puede hacer procedimientos odontológicos por el riesgo de la osteonecrosis que se presenta. Realmente el evento adverso no es un evento que sea muy frecuente y habitual y el uso de los biomarcadores como el telepéptido C y esto, en VIH no hay muchos estudios que soporten que eso se tiene que hacer de forma regular. Se han utilizado, pero los estudios realmente no han sido concluyentes o han validado esto. Entonces, terminamos en esta diapositiva. Sabemos que hay fármacos, abacavir, integrasa, esto es lo que nos dicen las guías, pero con la nueva evidencia puede ser que, 1, darunavir se pueda mantener, 2, de los inhibidores de la integrasa sabemos que los 3 funcionan muy bien, suplementar calcio sabemos que lo debemos hacer, suplementar vitamina D y de los bifosfonatos el ácido zoledrónico, pues es el primer estudio que nos dice que manteniendo la terapia antirretroviral y manteniendo el ácido zoledrónico vamos a disminuir o vamos a impactar en la densidad mineral ósea. No se ven muy bien los colores, pero ya para concluir, en la aproximación inicial, todos estos pacientes tenemos que impactar en los estilos de vida, mirar esos factores de riesgo que el paciente trae, mirar la indicación de DEXA, no empezar como hacemos siempre, con lo más barato. Miren que yo empezaba por Frax porque era lo que tengo a la mano ahí disponible, pero realmente si el paciente tiene criterios de DEXA, hay que hacerle su DEXA. En la consulta aparte vamos haciéndole el Frax. Con este miramos la calidad del hueso y con el Frax lo que vamos a mirar es el riesgo de fractura osteoporótica. Si el paciente tiene criterios de osteoporosis, pues lo que vamos a hacer es tratar de evaluar si requerimos cambiar la terapia antirretroviral o no. Ya cada uno decidirá si cambia o mantiene o adiciona. El uso de los bifosfonatos y la suplencia adecuada del calcio y la vitamina D y evaluar la adherencia, que es como lo más importante. Y en todo este flujograma hay algo que se nos queda, es la determinación de los niveles de vitamina D que debería ser acá. Aquí se tendría que hacer a todos los pacientes, independiente del área geográfica donde estén. ¿Vale? Muchas gracias y ya limitándome al tiempo. Si tienen preguntas, si hay preguntas en el chat o algo. Ernesto. No tenemos otro micrófono entonces. Pero lo pueden poner. Así lo pueden movilizar. Sí. José Fernando, mil gracias. Excelente presentación. De nuevo apunta a uno de los temas de mayor discusión que se tienen recientemente, pasados en mucho de la fase de lograr eficacia antirretroviral, de mejorar el perfil de los medicamentos, es entrar a discutir mucho el tema de las comorbilidades y de la osteoporosis, osteopenia, desmineralización ósea, alteración del metabolismo óseo, riesgo de fracturas, pues pasa a ser uno de los de mayor atención recientemente y a través de los años se han publicado riesgos y asociaciones de desmineralización ósea con ciertos factores en pacientes como VIH, como tú muy bien lo expresaste.
Y siempre se ha mencionado lo que se ha discutido acá, que medicamentos como tenofovir, disoproxil, fumarato, algunos inhibidores de proteasa, no todos, se asocian más a desmineralización ósea y eventualmente a osteoporosis, y ha habido algunas cortes retrospectivas que también lo han mencionado. Pero ¿tú cómo explicarías esto de los hallazgos del estudio presentado en el IAS, ahora en París, de la corte francesa, en el que estas asociaciones que han sido claras y que han sido definidas por un marcador subrogado al cual todos creemos, es decir, una densitometría ósea que muestre una disminución de la mineralización ósea a través de desviaciones estándar que exceden los 2.5 valores, y el FRAX? Cuando se han utilizado estos marcadores subrogados, se ha creído, se ha aceptado que hay un riesgo de fracturas. Si bien determinar riesgo de fracturas con un factor específico es más difícil, por lo que se requiere seguimiento más prolongado, se requiere tener una población con variables bien controladas, y además de eso retirar algunos factores de riesgo dentro de la ecuación. ¿Cómo explicarías que cuando hemos utilizado marcadores subrogados como la densitometría ósea se identifica un riesgo, pero cuando van y miran la vida real en la corte francesa, estos factores que han sido previamente identificados de riesgo ya no se reflejen en fracturas? Bueno, este estudio es muy interesante porque ellos, si vamos a mirar acá, ese es el riesgo que los pacientes tienen de desarrollar fractura de bajo impacto. Entonces, lo primero que hicieron en este estudio fue realmente estratificar, categorizar las fracturas. No metieron todas las fracturas en un pool, y ahí este es como el plus que tiene este estudio. No como la mayoría de las otras cohortes, donde la limitante que tenían era que caían todas las fracturas, patológicas o no. Acá solamente ingresaron las fracturas patológicas. Entonces eso sí es lo que le da como el peso a este estudio, porque lo que buscaban era mirar el riesgo de fractura. Aquí no importa tanto lo de la DEXA, porque el estudio no era para evaluar osteoporosis, era para evaluar fracturas patológicas, y lo que hicieron fue recoger de sus cohortes quienes habían tenido fracturas patológicas, que se me había pasado, no lo tengo presente, y lo que estoy buscando es el número de eventos. Si Ernesto, si me permites un momento, yo paso, es que, sí, acá. Mira, las fracturas de bajo impacto, por el tiempo no lo detallé bien, era 250 fracturas de bajo impacto, ¿sí? Eso fue lo que se presentó y eso fue lo que ellos evaluaban. ¿Y qué era bajo impacto? Era el paciente que se caía de su propia altura, el paciente que tenía una fractura especialmente muñeca, cadera y a nivel de la columna, que son los sitios que están relacionados a esas fracturas de bajo impacto. ¿Okay? No con DEXA. Y devolviéndose a la anterior, sabemos, por ejemplo, porque estos son presentaciones de 10 minutos, no hay mucho tiempo para dar detalles, sabemos, por ejemplo, si estos datos que llaman la atención, por exposición acumulada, atazanavir sí da un efecto en el tema de fracturas, pero solamente en esa variable de exposición acumulada, no en las otras dos variables. Pero llama la atención el efecto prácticamente neutro o nulo de tenofovir disoproxil en cualquiera de los tres desenlaces que se evaluó, tanto exposición acumulada como cualquier exposición o por la variable de exposición. Dos preguntas que a uno le surgen ahí es, o tres, el tiempo de exposición a estos, si se conoció el tiempo de exposición. Dos, si eventualmente había intervención proactiva, pacientes que estuvieran en tenofovir, estuvieran recibiendo calcio y vitamina D, por ejemplo, porque por el histórico que se conoce de riesgo y de realidad que causan desmineralización ósea, y eventualmente la edad a la cual se presentaron estos eventos, que también pudiera hacer que se pronunciaran o se neutralizaran algunos de estos riesgos que se vieron acá. No lo permite. No lo permite. Y lo otro es, ¿no miraron exposición a inhibidores de integrasa? No, porque como es una corte muy vieja, la exposición a lo que tenía eran los fármacos.
Como es una cohorte de varios años de exposición a medicamentos, estamos hablando que más de la mitad estaban diagnosticados antes del 97, pues pienso lo que ellos estaban evaluando para el momento de la recolección de los datos es si de verdad tenía un impacto. Muchos estaban indetectables, entonces aquí empiezan a mirar la necesidad del cambio, no correr por correr a cambiar, sino realmente miremos dónde estamos, pienso que eso es algo que deberíamos hacer, y bueno, miremos la exposición. Tiene sus limitantes por ser un estudio de cohorte, como todos los estudios de cohorte, pero es algo interesante y es algo que nos va diciendo, mire, puede ser un mito el que nos diga que tengamos que cambiar la terapia antirretroviral, ¿sí? O una realidad. Esta cohorte nos va dando una luz interesante. La información que teníamos era de mucho de la cohorte americana, de esa población tan grande que tienen ellos allá, pero el tiempo le irá. Hoy mi posición es ser un poco más cauto. Yo digo, mire, el tenofovir, el temor que todo el mundo tiene, y uno escucha al paciente que viene del programa de VIH, me dice, doctor, es que me dicen que porque usted me mantiene el tenofovir, que eso es muy malo. Dice Gatell, la terapia antirretroviral es un traje a la medida. Si el paciente va bien, si no le está impactando, si está indetectable y funciona, manténgalo, ¿vale? No sé si tenemos preguntas del mundo exterior. Mientras no las tengamos, yo puedo seguir explotando acá al doctor García. Muy importante los mensajes que él ha dado de hacer medición de niveles de vitamina D, de tener las guías que se han dado tanto del EAS como del ISA y de la Asociación Colombiana de Infectología de a quienes hacer tamizaje para osteopenia, osteoporosis. Y en ese punto yo te tengo una pregunta, y es, yo estuve haciendo por un buen tiempo FRAX con base en la referencia colombiana que aparece en la página de FRAX, y dejé de hacerlo por dos razones. Una, cuando en un CROI hace un par de años nos dijeron que el FRAX no era predictivo realmente en la población VIH, que sabemos que el FRAX no tiene una variable que incluya VIH, sino que se aplica bien a la población general. Y lo segundo es que en últimas, la decisión de realizar la densitometría ósea la basábamos con los otros criterios que eran más sencillos. Si tenemos una mujer posmenopáusica, si tenemos un hombre que tiene más de 50 años, si hay algunos otros factores de riesgo asociados a osteoporosis, o si tenemos poblaciones menores de 50 años o premenopáusicas que tengan historia de fragilidad, tal como está muy bien expuesta en una de las diapositivas. Esos escenarios me permitían o me permiten a mí determinar de una forma más sencilla la necesidad de la densitometría que el FRAX. ¿Qué opinas tú de realizar realmente sistemáticamente este FRAX frente a estas indicaciones que pues son muy y ratificadas por los tres grupos que tú tienes ahí? Sí, y vamos a mirar esa parte, se los anoté acá. Las pruebas de tamizaje tanto de FRAX y DEXA, si vamos a revisar, no estarían evaluadas en población VIH joven, eso es claro. En la población menor de 45 años, el FRAX tiene una baja sensibilidad, pero lo hacemos entre los 40 y los 50. Es porque si vemos que el riesgo de fractura osteoporótica es más del 10% y fractura del riesgo de la cadera es más del 3%, con eso tú ya estás tamizando, no estás esperando la fractura y podrías intervenir independiente. Que sí necesitamos unos marcadores mejores, pero en la población VIH, aunque esto tiene una baja sensibilidad, es una herramienta que tanto esta guía, EACS y el consenso de la CIN nos recomienda realizar. Es barata, eso no quita más de un minuto metiendo las variables del FRAX, pero sí le va a permitir al clínico un poco en el tiempo ir mirando si hay algún cambio del riesgo de fractura patológica. Entonces, y gracias, José Fernando, porque ese mensaje es muy limpio, el que tú tienes ahí, es riesgo de fractura por FRAX, realizar FRAX en estos hombres que tienen menos de 50 años y en las mujeres que son premenopáusicas. Y después ya sería DEXA con base en estas otras indicaciones, ¿cierto? Sería la densitometría. Hay algo que se mete, y eso lo plantean mucho las cohortes australianas, que es el elevado riesgo de fractura utilizando una escala que se conoce como escala FRAT,
pero es una escala bastante ya elaborada, es bastante engorrosa. Lo plantean tanto el EACS, lo plantea la OREP, pero en el consenso de la CIN no se planteó esta escala, que es el FRAC, que es el riesgo de caídas que tendría un paciente. Entonces, son unas variables que se colocan y eso me va a dar un score, y depende de ese score, se recomendaría o no hacer la densitometría DEXA. Si bien no hemos recibido preguntas todavía, o no sé si tenemos el mecanismo, pero sé que una de las preguntas comunes que surgen en estos escenarios de metabolismo óseo es: si yo ya le hice una densitometría o le hice un FRAX, le medí niveles de vitamina D y me dieron dentro del bajo riesgo o una desmineralación ósea leve, realmente, ¿ahí cuánto tengo que estar repitiendo este tamizaje en estos pacientes? O también en el paciente que me da osteoporosis, por otro lado, y que lo pongo en bifosfonatos, ¿cada cuánto tengo que estarle realizando la densitometría? Bueno, en el paciente que no tiene un diagnóstico de osteoporosis, la densitometría se debería estar realizando después de las intervenciones 2 o 5 años, hablan ahí unos. Y en el paciente que tiene osteoporosis, con la intervención de los bifosfonatos sí se debe hacer la evaluación al año y se tiene que mirar. Que te acerques, okay. ¿Alguna experiencia con denosumab que te haya compartido la endocrina? O sea, de análogos que no sean solamente bifosfonatos, porque son pacientes míos que tienen eso y les empiezan a combinación denosumab con alendronato a veces, en osteoporosis más severas y todo. No soy endocrino, tuve la asesoría de la doctora Feris el día de ayer, pero realmente cuando vamos a buscar literatura en población VIH vemos que esto no está evaluado en población VIH. Entonces, se está extrapolando, son estudios de población general en población VIH. Ya sabemos que ese osteoclasto tiene una regulación diferente solamente por la exposición al virus del VIH. Entonces, no sabría decirte si es mejor o peor, no lo sé. Lo que me llevo de toda esta revisión es que de los bifosfonatos no todos, y me llamó la atención que mi segunda paciente es manejada con fármacos que en población VIH vieron que no son buenos. Una pregunta y su opinión. ¿Podría llevarse uno un mensaje para la casa para no estar con esta idea de estar cambiando terapias que están siendo efectivas en algunos pacientes, de estar cambiando la pauta de tenofovir simplemente porque encuentro ya una densitometría que muestra osteoporosis, que obviamente puede verlo uno en el ánimo de que el FRAX da riesgo de fractura o un riesgo bajo? O sea, esperar. ¿Usted qué recomienda usted? ¿Esperar, dejar del temor de estar cambiando, o esperar que llegue la pauta con la fenamida para estar más tranquilo y no estar cambiando de un esquema sin tenofovir a otro con esquema con tenofovir? Porque a veces el abacavir, que parece el caballito de batalla, resulta que el paciente no lo toleró, hizo una reacción o es HLA-B positivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y sobre todo sin meterlo cuando está con tenofovir y atazanavir, que es más dramático, pues, en el sentido de definir un cambio. Mi posición hoy, con la evidencia y la realidad que tenemos, es ser un poco más cauteloso. Hay otras estrategias. Si está osteoporótico, empieza el bifosfonato, el paciente ya tiene que estar con suplencia de calcio y de vitamina D. Y si con esto el paciente no ha mejorado y no hay cambios, ahí plantear ya la modificación de la terapia antirretroviral. ¿Sí? Pensaría que ser cautelosos con los cambios, porque si no todos nuestros pacientes, o por riesgo cardiovascular, o por osteoporosis, por la parte renal, vamos a cambiar todos y los vamos a exponer a todos los fármacos. Y como te dije al comienzo,
El doctor Gatell me lo enseñó, me dijo, mire, no se ponga a correr, la terapia antirretroviral es un traje a la medida. A usted pueda que le quede el Armani, pero al doctor García pueda que el Armani no le quede bien, ¿vale? Entonces, usted verá cómo funciona. Yo creo que el mensaje fue claro, dar en un paciente que ya requiere bifosfonatos, darle los bifosfonatos junto con suplemento de calcio y vitamina D supera el hacer el cambio, en este caso a tenofovir a la fenamida. Así que en eso es claro que la potencia o la recuperación del tratamiento va a ser dada por la prescripción de bifosfonatos. Pero en aquellos que no requieren bifosfonatos, probablemente hacer el cambio sí es fácil, porque en muchos pacientes no es fácil, no solamente porque no vayan a tolerar, sino porque son pacientes que vienen expuestos a muchos medicamentos y pasarles a Vacavir sea absolutamente inadecuado. Pero si es un paciente con un cambio fácil, de pronto hacerlo prevenga un poco más el daño al futuro, como tú también lo mencionaste en el otro estudio. Sí, pienso que nuevamente es quién es el paciente, es el que nos va a definir si hacemos o no el cambio temprano. Pero si el paciente va indetectable, no hay otras comorbilidades, tenemos chance de que esa exposición nos puede permitir mantener el medicamento, ¿no? Se puede mantener, pero vigilando vitamina D, haciendo su densitometría, modificando estilos de vida. Si no, hombre, hay otras estrategias y como expertos en VIH sabemos que hay fármacos que van a impactar menos, que tenemos que estar pendiente de la evidencia. Por ahora se van generando estrategias, cohortes muy pequeñas, estudios muy pequeños. Bueno, eso es hasta este momento lo que tenemos, hasta que ya llegue el ensayo clínico que nos diga realmente y nos solucione estos puntos de incertidumbre que todos los que manejamos pacientes con VIH tenemos. ¿Vale? Si no hay otra inquietud, así que pues démosle mostrémosle la gratitud al doctor García con un buen aplauso, una excelente presentación, y les estaremos invitando a al próximo módulo del curso de RIVA este año, en fecha, hora que les estaremos anunciando oportunamente. Bueno, muchas gracias a todos, por los presentes, tanto como los virtuales, que tengan muy buen día.